Ayúdame, pastor. Hoy con nuestro queridísimo pastor Jean David, ¿cómo se dice, Beberatriz? La Rochelle. Dice ella, La Rochelle, diría yo, porque si no se queja el pastor La Rochelle. Ah, sí, La Rochelle. Ay, perdón. Está, tengo entendido, en Baltimore. ¿Cómo será Baltimore para que nos lo describa? Queridísimo pastor Jean David La Rochelle, buen día, ¿cómo estás? Qué gustazo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí está la mañana. Un abrazo desde Baltimore, del estado de Maryland. Y desde Baltimore, hoy continuamos lo que veníamos desarrollando en nuestro segmento de Ayúdame, Pastor, el don de lenguas. Lamentablemente, en ocasiones anteriores hemos tenido un poquitito de problema con la comunicación. El pastor Jean David Arochel andaba por allá en algunas zonas bastante complejas, difíciles, con este tema de la conexión internacional, pero hoy ya se te escucha mucho mejor desde Baltimore. Así que, si te parece, querido pastor Jean David Arochel, hagamos una especie de pequeño resumen con este tema del don de lenguas y concluyámoslo hoy, ¿te parece? Seguro. Muchísimas gracias y ahora sí, formalmente saludo a quienes nos escuchan de diferentes partes del continente o de toda Iberoamérica, mi congregación en México y la misma congregación de igual manera en Quito, Ecuador, y ustedes que siempre hacen parte de un ministerio tan extraordinario, los bendigo. Cuando se habla del don de lengua, obviamente no es un tema nuevo. Yo creo que quizás si algo me entristece cuando se habla de esto es ver cómo semejante regalo de Dios, porque para mí es un don, es un regalo, es un tronco de recursos que Dios pone en su iglesia. Me entristece ver que por posturas o por situaciones como el don de lengua, las iglesias se dividen. Lamentablemente han habido muchas conjeturas en relación al don de lengua. Una de las tantas conjeturas es que si el creyente en Cristo no tiene o no practica las lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Y yo creo que podríamos decir que eso es tanto mito como falso. O que al orar en lenguas se vence al enemigo, a Satanás. Que orar en lenguas logramos que Satanás o hablar en lenguas no nos entienda lo que le decimos a Dios. Para mí, mito o falso. Que el don de lenguas viene a ser como la señal inicial de ser bautizado en el Espíritu Santo. Hay que entender que no todos. Por eso la Biblia, y vamos a hablar más adelante, habla de que el Espíritu Santo da a quien quiere. Otros asumen que el don de lengua está limitado simplemente a un grupo específico. Yo creo que en ese sentido, más que decir grupo específico o súper ungido, sino que el Espíritu Santo reparte a algunos. Entonces, yo he visto que a lo largo de los años, desde mi conversión al cristianismo, desde mi vida cristiana, y yo sé que esto se ha dado mucho antes, las iglesias se han separado. Tristemente, a partir de ahí se han formado denominaciones dentro de las denominaciones. Hay famosas iglesias, llámase la misma denominación, puede que sean fundamentalistas, ortodoxa, histórica, como dentro de la misma denominación se crean iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas dentro de la misma iglesia, la denominación. Es decir, pueden que hayan bautistas, fundamentalistas como bautistas, carismáticos. Y yo creo que muchos de estos han sido debido a la mala interpretación o al acercamiento sobre el don de lenguas. La gente dice, es que yo tuve mi encuentro con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice que haga esto y por eso salí de mi denominación o por eso salí de mi iglesia, porque en mi iglesia o en tal denominación no le dan libertad al Espíritu Santo. Me cuesta entender que alguien pueda asumir o pueda decir semejante declaración. John White escribe en un libro fascinante, Cuando el Espíritu Santo llega con poder, y el título del libro para mí es tan insinuante. Es decir, cuando el Espíritu Santo llega con poder, Él no pide permiso. Él va a actuar, Él va a obrar. Entonces, cuando alguien dice, yo salí de mi iglesia porque en mi iglesia no le dan libertad al Espíritu Santo, y aquí yo hago un juego exegético. Con razón, dijiste que saliste de tu iglesia. Entonces no era la iglesia del Espíritu Santo, vamos a estar claros. Porque la iglesia es del Señor. El Señor es el que pasea, es el que tiene las llaves en sus manos, es el que vive de manera activa en su iglesia. Entonces, yo creo que ahora para aterrizar sería un poquito resumir lo que veníamos diciendo la semana pasada o hace 15 días, es que
han habido muchos sustentos que no necesariamente son bíblicos. Algunos sustentos son simplemente porque lo dice un apóstol, un profeta o siervos por los super ungidos, y nos urge regresar a la palabra, nos urge una buena lectura, nos urge una seria interpretación y una lectura responsable, iluminada por el mismo Espíritu. Ahora bien, en segundo lugar, hay que entender que el contexto de lenguas por vez primera se da en Hechos capítulo 2, obviamente con la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32 en adelante. Entonces, y empieza a darse su manifestación a partir de, o por vez primera, en Hechos capítulo 2. Pero el origen y la razón en ese contexto, mis amados oyentes, mi querido Iván, la llegada del Espíritu Santo viene con un fin misionero, o con un fin evangelístico. Cuando lees Hechos capítulo 2, el contexto nos presenta más o menos 15 nacionalidades, 15 idiomas y dialectos representados. Y el Espíritu Santo aprovecha la ocasión. Podríamos decir un término hasta jocoso, pero a la vez reverente, sin ser un poquito insinuante. El Espíritu Santo es un buen oportunista. Es decir, todos los que somos llamados, todos los que hemos recibido el toque del Espíritu Santo, tenemos que usar esa manifestación para alcanzar a otros. Así que más que un evento como tal, que hoy en día la gente malinterpreta como un evento, un show y un relajo santo, es más que un evento. Allí se presenta el gran milagro, quizás el primer gran milagro de la comunicación. ¿Cuál es la prioridad de todo esto? Que la gente escuche el Evangelio en su idioma, que Dios pueda hablar en la mente, en el corazón de cada uno de los que habían asistido. Creo profundamente en el don de lengua como manifestación del Espíritu Santo. Creo profundamente que la Biblia lo dice y lo establece como don, pero también creo, mis amados oyentes, que lo pone en la lista de todos los dones. Hoy en día algunos estudiosos hasta dividen los dones y dicen, estos son los dones activos, los dones pasivos, los dones dominantes y los dones medio silenciosos. Yo creo que tú y yo, nadie estamos con la capacidad, porque uno ha leído cientos de libros cuando era estudiante y la gente pone unos dones de una forma, qué sé yo, como prioridad en un área, y los demás dones son como son dones secundarios. Es decir, hay dones primarios o dones secundarios. Eso no es Biblia. Eso no está considerado en la mente y en el corazón del Espíritu Santo. Cada don que el Espíritu Santo reparte a sus iglesias tiene su fin, tiene su uso, y cada iglesia debe poner en acción todos los dones. Yo les dije algo la semana pasada y lo repito. Yo tengo la convicción que cada iglesia local, cada iglesia local, no hablo de la iglesia del Señor como tal, pero yo tengo la convicción que cada iglesia local tiene como regalo todos los dones, que lamentablemente en una iglesia se manifiestan o se evidencian una cantidad de dones, pues eso es un asunto de la misma iglesia o del liderazgo. Es decir, sin importar si la iglesia es fundamentalista, ortodoxa o antipentecostal, como una iglesia neopentecostal, carismática y pentecostal, cada iglesia local, el Espíritu Santo le place dar todos los dones para que la iglesia cumpla su cometido. Y entonces Pedro afirma claramente que la profecía que se está cumpliendo en Hechos fue dada por Joel, pero curiosamente Pedro no queda en lo místico, no queda simplemente en lo sobrenatural. Inmediatamente cuando lees Hechos capítulo 2 del 14 al 39, Pedro enfoca directamente la tarea evangelizadora, enfoca directamente a abrazar la vida cristiana. Es decir, el don de lenguas no es normativa de todos. Pedro no se enfoca en el hablar en lenguas. Él manifiesta que esto lo que están viendo fue profetizado por Joel, pero Joel tampoco dijo que iban a hablar lenguas. Simplemente dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Punto. Y luego dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos serán visiones y los jóvenes soñarán sueños. Pues nunca habla de lengua.
simplemente el profeta dice lo que el Señor pone en su corazón. Y no fue sino hasta Jesucristo, como vemos en Marcos, cuando el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tocarán a los enfermos y sanarán, y también, y si tomaren cosa mortífera, no les hará daño. Ahora, Jesús pareciera que por vez primera afirma, pero dice, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, tú y yo no seguimos las señales. Las señales nos siguen a nosotros debido a nuestra creencia y a nuestra entrega y a nuestro compromiso con Dios. El don de lenguas, como para cerrar este primer momento, no enfatiza lo místico o lo milagroso o lo misterioso, sino más bien es el entendimiento de conocer lo que Dios desea para que y eso se traduzca en que la gente conozca al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, que conozca al Señor. Lo que quiero decir, y en algún momento podríamos cerrar con esto, el don de lengua tiene como centro glorificar a Dios. Por eso cuando aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, el versículo 11, le dice a la gente, al final dice, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, quien habla en lenguas no habla simplemente cosas media raras o cosas que la gente puede decir, oye, ¿qué está diciendo? Pero la gente reconoce que lo que hablan son las maravillas de Dios. Cuando tú y yo estamos en un culto y la gente empieza a ver relajos y empieza a ver cosas estridentes, y yo a veces escucho en un culto donde el pastor dice, ahora sí, mientras yo chasqueo el dedo, todo el mundo empiezan a hablar en lengua. Disculpen, eso no está en la Biblia. Esto no es bíblico. No eres tú para decir quién habla y quién no habla en lengua, porque es el Espíritu Santo que reparte los dones y lo da a quien quiere y no todos. Obviamente cuando tú y yo pensamos en Primera de Corintios o en el libro de los Corintios, pareciera, y cuando tú haces un estudio serio, quizás esta iglesia o la iglesia en Corintios, aparentemente la gran mayoría tenían el don de lengua. Y creo que debido a que la gran mayoría tendrían el don de lengua, hasta hubo un relajo entre ellos, todo el mundo quería hablar. Y Pablo dice, a ver, un momentito, no todos necesariamente tienen que hablar en lengua. Es más, mi sugerencia, diría Pablo, 2 o 3 es suficiente en cada culto o por ceremonia. Esos 2 o 3, obviamente no podemos hacer una comparación de la numerología por nuestros días. Hoy en día hay iglesias de 20, 30 mil, y 2 o 3 hablan en lengua, la gente dice, bueno, ¿cuándo vamos a escuchar a los demás? Pero es una forma de decir, no todos tienen que hacerlo en el mismo culto, un número reducido. Y es donde Pablo establece en 1 Corintios 14 el orden, y Pablo instruye. En el capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo enumera la lista de los dones. En el capítulo 13, Pablo hace como un enlace, un eslabón. Pablo dice, el máximo de los dones es el don del amor. Pero en el capítulo 14, Pablo dedica sus 40 versículos a instruir a la iglesia a que el uso del don de lengua se haga en orden, con decencia y, ¿por qué no?, con presencia de Dios y con toque divino. Mis amados oyentes, y quiero ser muy enfático en eso, el don de lengua y aún el toque del Espíritu Santo, y vamos a usar eso mucho antes del don de lengua, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es para el servicio, no es para show. Jesús mismo lo dice en Lucas capítulo 4, versículo 18. En adelante, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, y menciona cosas muy puntuales. Es decir, el toque del Espíritu Santo ni siquiera es para hacer alarde de lo súper espiritual que algunos pueden creer ser. El Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a
poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es decir, todo toque del Espíritu Santo, toda llenura. Por eso cuando alguien me dice que es bautizado en el Espíritu Santo, y veo que no está sirviendo, veo que no está comprometido con la causa de Dios, permítame decirle que no hay tal bautismo del Espíritu Santo. Pero el don de lenguas tiene un fin similar. El don de lenguas, claramente lo dice la palabra, es para que el inconverso, es para que también edifica al creyente, también edifica a quien habla, pero tiene un fin evangelístico, tiene un fin misionero, que el inconverso, que el incrédulo, que el no creyente escuche y entienda las maravillas del Señor. Por eso Apocalipsis 19:10, y eso tiene que ver mucho también con los profetas y apóstoles. Dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. El fin de todo eso es que Cristo sea manifestado. Uno no habla en lengua para mostrar lo super espiritual que uno es. Uno no habla en lengua para mostrar a la gente de que a mí Dios me habla y a mí, y no. Esto sería falta de amor, según Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Y Pablo dice, no importa el don que cada quien tenga en la iglesia. Y el don de 1 Corintios 13 es la médula de la teología paulina para evaluar los dones. Todo se hace en amor. Sí, mi querido Iván. Mira, es que una persona que no conoce de Jesús, que somos conocidos a través de los medios de comunicación, estuvimos conversando y reitero, muchas de estas preguntas e inquietudes que surgen para Ayúdame Pastor vienen de ahí, de esas conversaciones que no se han programado, de esas conversaciones repentinas, orgánicas, si se quiere, con muchas personas y la mayoría de ellas no conocen del Señor. Y una de esas inquietudes que me trasladaron, preguntas, fue esto del don de lenguas, o es decir, no me lo dijo así porque no maneja las mismas expresiones, sino que me dijo, yo he visto en algunas iglesias personas hablando rarísimo, hablando como, no sé, en otros idiomas, y me dijo, ¿cuál es el propósito de eso? O sea, ¿para qué hablan así o por qué? Yo dije, esto tiene que ir, Ayúdame Pastor, porque yo le puedo dar 1000 respuestas, pero me parece que es mejor de parte de un pastor como tú. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas o de hablar en lenguas concretamente? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Claro que sí. Mira, y es una buena pregunta. Cuando el don de lengua se manifiesta como don y no relajo en las iglesias, y otra vez regresaríamos a 1 Corintios 14. Y lo voy a, entendiendo todos estos 40 versículos, lo resumiríamos de esta manera. Número 1, el primer propósito, edificación del creyente. Segundo propósito, conversión del incrédulo. En tercer lugar, un propósito sería prácticamente que haya interpretación. Obviamente lo primero se lleva a lo segundo. Si esto va a edificar y esto va a traer conversión, tiene que haber interpretación. Pero también el otro propósito no es de confusión, simplemente que los creyentes y también que el inconverso escuche a Dios de una manera maravillosa. Por eso cuando los discípulos dijeron, hemos escuchado las maravillas de Dios. Ahora, esto se ha visto casos similares en algunos fragmentos de Hechos, que más adelante podríamos hablar de ellos. Pero también me atrevo a decir otro propósito del don de lengua es que haya también orden en la iglesia, que cada quien entienda que en primer lugar el don de lengua no está en superioridad a los demás dones, que el amor pueda ser central, porque se entiende que es uno de los dones más malinterpretados, es un don más manipulado, pero también es un don sobreevaluado, pero es un don poco entendido. Yo creo que el mayor propósito del don de lengua, en primer lugar, no es la conversión, pero la edificación, pero sobre todo que las maravillas de Dios llegue a cada vida, se entienda y se escuche, se evidencie y la gente pueda vibrar con Dios y que pueda decir, esto es conmigo, Dios me está hablando, Dios me habló. El propósito no es hacer un show en las iglesias. El propósito, por eso cuando uno sale de un culto,
Yo he visto gente que dice, pastor, yo no podía llevar a fulano a mi iglesia, o a fulana. Yo tengo algunos invitados, pero yo sé que esto les va a asustar. Entonces, si esto llega a este nivel, entonces no es don de lengua, porque el don de lengua no espanta a la gente, más bien hace que la gente reconozca las maravillas del Señor. Wow. Por eso vemos muchas iglesias que la gente dice, es que en mi iglesia es un relajo, la gente empieza a vomitar, la gente empieza a caer y la gente se espanta, y esto se da con todo el respeto y con toda autoridad, pero con amor, les digo, a las iglesias llamadas pentecostales o neopentecostales, no es de Dios. Si esto espanta a la gente, no es de Dios. Más bien el don de lengua atrae a la gente a Dios, los enamora del Señor, los mantiene expectantes de seguir escuchando y contemplando las maravillas de Dios. Sabemos que no es políticamente correcto lo que estamos escuchando, pero es la verdad, es lo que hay, y yo me identifico con ello también con mucho respeto, pastor, porque por encima de shows, por encima de lo que estás haciendo referencia, de repente de colocar en un mejor o un altísimo nivel espiritual a alguien que tenga el don de lenguas, creo yo que el don de lenguas sí debe ser, como tú lo dices, con mucho amor para atraer a las personas y no para asustarlas o alejarlas. Sí, exactamente. Y si Cristo no es manifestado, si la gente no tiene un encuentro con el Señor en todo esto, entonces estamos mal. Si no, simplemente estamos resaltando a los famosos super ungidos, super apóstoles, super profetas, que nada de Biblia tiene esto, porque creo que a veces nosotros en el mundo evangélico o en muchas iglesias han caído en la idolatría, y aún en vez de adorar al Señor, adoramos los dones que el Señor nos da. En vez de buscar el rostro de Dios, buscamos el bolsillo de Dios. En vez de buscar al dador, buscamos las dádivas. Por eso algunos hasta malinterpretan cuando Pablo dice, procuren los mejores dones. Vuelvo, repito, y creo que con Claudia teníamos una conversación similar sobre estas versiones que a veces manejamos. Y Pablo no está diciendo que hay que procurar los dones. Si dijéramos que hay que procurar los dones, entonces estamos poniendo al Espíritu Santo diciendo, oiga, tú haces acepción de personas, tú tienes mejores dones para fulano, mejores dones para mengano, y no hay tal. La Biblia dice que el Señor nos da según la capacidad, pero también Él nos da según su sabiduría, pero también nos da según Él quiere. Es decir, no todos podrán tener el mismo don o X o Y don. Cada vez que Dios reparte algo a alguien, lo hace conforme a su soberana voluntad, lo hace también pensando en la capacidad de esa persona, pero también lo hace, como bien dice la palabra, para que juntos podamos edificar al creyente. No es que tenemos que procurar los mejores dones. El verso original dice, ustedes procuran los mejores dones, porque recuerda que Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, y Corintios era una iglesia de relajo. Todo pasaba en Corintios, literal, todo pasaba en Corintios. Desde la inmoralidad, desde abuso en la cena del Señor, desde las divisiones, desde alguien que se acuesta con las esposas de su papá, desde, qué sé yo, o sea, era la iglesia que aparentemente tenía todos los relajos. Y Pablo por eso da fuerte énfasis a Corintios, porque también Corintios llega a ser como una iglesia modelo para nosotros de cosas que no hay que hacer. Pero no hay que pensar que la iglesia de Corintios terminó así, porque hay una segunda carta. Y en la segunda carta Pablo cambia un toque pastoral. Y Pablo dice, qué bueno que lloraron, qué bueno que lo que les dije les dolió, porque su lloriqueo, su quebranto les trajo arrepentimiento. Corintios llegó a ser un aporte en el mundo cristiano, porque ellos, a pesar de que Pablo les regañó, les jaló las orejas, ellos entendieron el mensaje. Ellos abrazaron el mensaje del apóstol. ¿Que le dieron dolor de cabeza? Sí. Pero también la segunda carta Pablo les felicita más bien por la forma como abrazaron. Porque la iglesia de Corintios tenía en esa área, qué sé yo, señalaban que alguien hablaba de lengua era más espiritual. Pablo les dice, oiga, yo hablo más don de lengua que todos ustedes juntos. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 14, 18 al 19.
pero prefiero decir 5 palabras y que alguien me entienda que hablar bien y que no se me entienda. Y yo creo que ellos entendieron el mensaje. Y eso es lo que quiero, lo que estamos conversando, que la iglesia entienda que en medio de todo esto, la gente no debe ser espantada, la gente debe ser atraída al Señor. Que la gente, y me quedo con las palabras de los que abrazaron en el Pentecostés, les oímos hablar las maravillas del Señor. Amén. Y aunque usted no lo crea, Iván, creo que quienes nos escuchan, la gente no rechaza a Jesús, la gente rechaza el molde que le presentamos a Jesús. Yo sigo creyendo, usted creo que sabe mucho de fútbol, te he escuchado casi en todos los segmentos hablar de equipos de fútbol y tienen grandes corresponsales que están alimentando y, por qué no, inspirándonos con lo que está pasando en el mundo futbolístico. Este fin de semana estaba predicando a un grupo de jóvenes. Anoche predicó un culto de jóvenes, iglesia llena. Yo les decía, estadísticamente se ha comprobado que en un mes promedio, en un mes, asisten 100 millones de personas al estadio de fútbol en todo el mundo. En un mes. Pero cada fin de semana, Iván, cada fin de semana en el mundo asisten 90 millones a la iglesia. Wow. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cristo sigue siendo pasión para Amén. la gente. Cristo sigue siendo pasión de multitudes. Y nuestro mensaje tiene que atraer a la gente, que la gente escuche las maravillas del Señor. Amén. Más claro, el agua, querido pastor Jean-David Larochelle. Pues bueno, tema que seguirá siendo controversial, pero creo que las cosas cada vez más claras las cosas, sin duda alguna. Y el amor no puede estar fuera de ello, y Dios, el Señor, conoce nuestros corazones, el corazón de todos los conoce el Señor y sabe quién tiene buena intención con esto, quién lo maneja como corresponde, quién lo hace para el servicio y quién lo hace para show o para alardes de espiritualidad. Así que, más claro el agua, querido pastor, como siempre, gracias por el aporte. Termino con eso, ¿sabes? Sí, que señor. Estos días hablaba con una iglesia, porque estoy trabajando con 2 iglesias estos días por acá en campaña, y en uno de los mensajes de ellas compartido, hice como un juego con las 3 P, las 3 P de una vida llena del Espíritu Santo, o las 3 P de una, a la luz de Hechos de los Apóstoles. Para mí hay 3 P que se manifiestan, y digo 3 P porque es mi forma de interpretarlo. Lo primero es pureza interior. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos aparta, nos toca, nos inunda de su presencia, hay pureza, hay santidad. La segunda P es lo que yo llamo poder para testificar. Si alguien está lleno del Espíritu Santo y no está ganando a alguien para Cristo, no está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué vivo apasionado con el ministerio de la redcristiana.com? Porque veo un eslogan que me dice atrapando o alcanzando almas para Cristo. Cuando alguien tiene pasión para testificar a otros, esta es una persona llena del Espíritu Santo. En tercer lugar, o la tercera P, es pasión misionera. Número 1, pureza interior. Número 2, poder para testificar. Y número 3, pasión misionera. Me encanta saber que esta radio, a través de ti, a través de la Liberatriz, a través de mi persona, a través del Pastor Plaza, a través de todos quienes hacemos parte de la red cristiana, estamos llegando a las naciones, o a muchas naciones donde tú y yo no hemos ido. Fíjate que tú me acabas de decir, oiga, ¿cómo es Baltimore? Para quienes no tenemos la dicha de estar, significa que usted todavía no ha llegado aquí físicamente, pero la radio ya llegó a Baltimore. El ministerio ya está llegando acá, y el ministerio está llegando a diferentes. Para mí, el reflejo de alguien lleno del Espíritu Santo no es necesariamente el don de lengua, sino que haya pureza interior, poder para testificar y pasión por los perdidos. Sin esto no hay vida llena del Espíritu Santo. El don de lengua, por eso claramente le dice, en algún momento se va a acabar, pero el amor nunca se va a acabar. Amor por Dios, amor por los perdidos. Mañana estoy predicando sobre el gran mandamiento, cómo amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todas las... Y al final, cómo amar al prójimo como a mí mismo. Y por último, cómo, viviendo el gran mandamiento, cumplo la gran comisión. Así que esta es una serie de 9 sermones. Entonces, imaginen si pudiéramos
entender esto, que el amor es todo. Ahora, que el don de lengua, la poesía va a cesar, sí, tendrá su cese, pero mientras todavía hay gente que no conocen del Señor, necesitamos seguir llevando el Evangelio. Y cuando todos estemos frente al Señor, ya en adoración, entonces el evangelismo cesará. Ya las pasiones misioneras también cesarán. Por eso, y por ende, el don de lengua, el don de profecía, pero no ahorita, no todavía. Hay millones que aún no conocen del Señor. Por eso necesitamos renovar nuestro compromiso, pureza interior, poder para testificar y pasión misionera, pasión por los perdidos. Esto para mí es reflejo de una llenura del Espíritu Santo. Amén. Gracias, querido pastor Jean David Larochelle. Hoy desde Baltimore, mañana desde cualquier lugar del planeta Tierra. Un abrazo, mi querido pastor. Bendiciones para ustedes, bendiciones para quienes nos escuchan. Mi cariño, mi amor, mi compromiso con Dios sobre todo y con ustedes, la redcristiana.com. Amén. Somos cristianos y no nos avergonzamos de serlo. Qué lindo, al contrario, orgullosos de serlos. Un abrazo, mi querido pastor. Cuídate mucho. Bendiciones, que esté muy bien. A cualquier hora, laredcristiana.com y esta estación, tu mejor compañía. Dicen que ellos conquistaron América. Pero la realidad de todo es que ellos conquistaron tus mañanas. Iván Van, la vederatriz de las comunicaciones. Marquito Pérez, conquista la mañana con Iván Van.